Amados, segundo libro de Reyes, leemos capítulo 5 a partir del versículo 1. Y así dice Jesucristo en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta ahí la lectura. Levantamos nuestras manos. Señor, te damos gracias y te rogamos, Señor, tu quietud, tu grandeza, tu inminencia, tu potencia, Señor, tu cercanía, tu traslúcido hablarnos, Señor, dejándonos ver más allá. Y aún entendíamos de este pasaje. Hablanos y revelate. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Los que están de pie, tomen asiento. Qué lindo, amado, que tenemos el Dios que tenemos. Veo un cambio de frente en Dios, y lo veo no solamente por lo que estoy viendo, ¿no? Acá hay un cambio de frente también. Uno mira y dice: tremendo frente tengo, ¿no? Una platea, así llamamos por lo menos esta parte más plana, más chata, y la tribuna, ¿no? Capaz que esto es un adelanto de lo que viene. Capaz que algún día estaremos delante de tribunas del Estadio Centenario. Yo te puedo contar algo entre vos y yo y toda la iglesia. En una ocasión, Dios tratando muy fuertemente conmigo hace muchos años, en mis inicios ministeriales, Dios empezó a enloquecerme con esas visiones grandes que ahora de locura teórica pasaron a locura práctica, ¿no? Y algunos locos van conmigo también. Gracias a Dios porque acompañás estas cosas lindas que Dios un día puso en nuestro corazón. Y hablando de un estadio, pero en este caso hablando de un estadio cerrado, estábamos en una ocasión en un gran evento
venía un cantante cristiano súper importante, en total apogeo en ese momento, muy fiel en ese momento, en esa era todavía. Y ahí estábamos con la familia, estábamos en uno de los anillos más superiores de esas tribunas, de ese estadio cerrado. Y mis hijos eran chiquitos. Y Santiago era un pibito así de esta altura. Y yo estaba sentado allá arriba y miraba así para abajo, ¿no? Capaz que como algunos que están un poquito más arriba me ven aquí medio bajito, ¿no? Y allá estaba el cantante y estaba transpirando casi como yo, ¿no? Y pasaba una toalla, no era que traía pañuelo, traía una toalla y se secaba. Y de repente me dice Santiago, esta es nuestra iglesia, ¿verdad? Y yo lo miré como escuchando hablarme Dios a mí. Porque Dios venía tratándome en esa magnitud de esas grandezas que nos quedan grandes, pero no le quedan grandes a Dios. Así que mientras estamos en Dios, vamos a la talla. ¿Me van siguiendo? Y una vuelta, yo estaba en eso grande, de esas visiones grandes de Dios, pero yo era el chiquito de siempre. No crean que yo crezco, ya creo que de los 18 años no crezco más. Yo era petizón al principio, era tan petizo que yo me preocupaba. Yo decía, ¿y cuándo va a venir el estirón, no? Mis hermanos todos grandotes, enormes, y yo el petizo de la casa. ¿Y cuándo me viene el estirón? Bueno, no sé, 18, 19 años. Yo no crezco más, sigo siendo el chiquito de siempre. Y en esas visiones grandes que no nos tienen que agrandar, nos tienen que hacer más dependientes, Dios estaba con eso de ya no estadio cerrado, sino estadio abierto. Te lo hablo por la tribuna, no sé, me fui de la prédica. Después me ayudan a recordar que estábamos ¿dónde? En Segunda de Reyes, no. Y estaba invitado a una iglesia por allá, Camino Carrasco, de un pastor amigo, y llego ahí y como me es bastante costumbre, no llego puntual, llego un poquito más tarde. Entonces, bueno, llegué, ya estaba el culto empezado, bastante empezado, pero yo igual me aterrizo en tierra para orar un poquito y prepararme para lo que venía. Y se acerca una hermana de la iglesia y me pone la mano en el hombro y me dice, pastor, ¿usted es el pastor que viene a visitarnos? No, sí. ¿Sabe qué? Yo lo vi ayer en una visión adentro de un estadio predicando y las tribunas estaban todas llenas. Yo dije, wow, ¿no? Esas cosas que, como María, que se le cumplían y se le decían cosas delante de ella y ella aterrizaba eso, lo ponía bajo sus pies, en el olvido, no, lo guardaba en su corazón. Entonces esto es lo que nos ha venido alimentando, porque en definitiva, y sí tiene algo capaz que ver con el mensaje, los milagros nos salen al encuentro. Los milagros de Dios son una hechura de Dios, son parte de un protagonismo de Dios. Y yo me veo en Naamán, yo veo a Naamán como un amigo, lo veo como un che y vos, ¿no? Como alguien que me puedo entender con él. Porque, ¿por qué a Naamán? ¿Y por qué a nosotros no? Pero ¿por qué Dios se detuvo en Naamán? ¿Qué cuestión, qué interrogante a saber y quizás a nunca aprender, o cuando lleguemos al cielo capaz que Dios nos revele algo de esta su soberana voluntad? Pero que Naamán era un escogido. Pero ¿qué había hecho Naamán para ganarse esa elección? Yo creo que nada. De hecho, lo que hacía era malo. De hecho, era un enemigo. De hecho, era un sirio. De hecho, era un poderoso general que sojuzgaba aún el mismo pueblo de Israel. En algunos casos, él era una persona agresiva aún para las cosas de Dios. Yo me acuerdo de mí mismo, yo era un agresivo para los de Dios. Yo cuando me hablan de Cristo, yo era parte de una tutela de gente, de jóvenes, éramos como 40 de todas partes de Uruguay, que estábamos estudiando en un punto ahí del interior en la ciudad de Trinidad, en Flores, y ahí había un pobrecito, ¿no? Fernando Vicente, ténganlo en cuenta. En estos días lo busqué en Facebook, yo que no ando nunca en Facebook, pero estoy en Facebook porque publico las cosas de la iglesia, ¿no? Digo, bueno, ya que tengo el usuario, me voy a poner a buscar a ver si encuentro a Fernando, el que me predicó a mí, el que se ponía ahí a hablar valientemente y todos, y yo, nos burlábamos de él. Y así era Naamán, era un archienemigo. Pensar que uno se constituye enemigo, dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios en nuestros pensamientos. ¿Vos cuidás tu cabecita? ¿Vos cuidás esto que se llama coco?
que a veces está ahí en una maquinación. Cuidado, no hay que sobrecargarse en el tema, porque el diablo siembra pensamientos, que no es que sean tuyos, son pensamientos del diablo. El tema es que vos le des asidero a eso, que no los rechaces de plano y de una. Porque uno puede ya constituirse enemigo de Dios aún por el encuadro de los pensamientos. ¿Me estás escuchando, no? Así que vos no tenés que darle andamiento a cualquier pensamiento, porque, ojo, Dios escucha los pensamientos. Y este era un enemigo de Dios. Sin embargo, era un escogido. Un escogido que nos vamos para volver. Si que te vas a ir conmigo, yo voy igual, solo, ahí a Lucas, capítulo 4. Este leproso estuvo en la boca de Jesús, hablando de él como un elegido. No hace falta que lo busques, yo te lo leo. Lucas capítulo 4, versículo 5. Jesús hablando, dijo: muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Por qué a mí, Dios? Podía decir Naamán. Naamán, que además lo estaba pasando bastante bien. Porque si nos vamos a la tutela de su propia vida, no estaba tan mal. Ayer hablábamos de alguien a quien le salió al encuentro también los milagros de Jesús, hablando de casi el portero, diríamos, de la casa del Templo de la Hermosa, que estaba ahí echado junto a la puerta, olvidado de sí mismo, de toda esperanza, y Dios le sale al encuentro y lo bendice porque le plació bendecir. A Dios le place bendecir. ¿Y por qué a ese mendigo y no a otro? ¿Y por qué a este leproso y no a los demás? Pero que Dios es Dios para hacer lo que quiere, es Dios. A mí me gusta, yo leo esta asignatura que te estoy mencionando en el libro de Romanos y hablando de cosas pero más grandes, ¿no? Más aquellas que, como dicen Romanos, que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y de quien quiera tener ira, y es para ira, hijo de ira. ¿Viste? Como Faraón. Faraón era para mostrar a Dios la ira de Dios en él. Pero, ¿y quién va a contender con Dios? Yo, gracias, y vos también, gracias de que Dios te pone en ese plano de misericordia, ¿no? Porque a él le plació eso. Que Naamán fuera uno que alcanzara misericordia de Dios, aunque le iba bastante bien a este. Era alguien importante, era un general, era alguien bien conceptuado. Mirá que estas son cosas importantes, ¿no? Porque qué cosa horrible estar luchando contra malos conceptos contra uno, ¿no? Yo no sé si has estado delante de esa manera de dardos del enemigo, muchas veces como que te quieren horadar y traspasar por todos lados. Pero él era bien hablado, ¿no? La gente hablaba bien de él, era general, era, versículo 1 dice, era grande, dice que era tenido en alta estima. Así que él estaba bien, era bien querido, bien amado, bien valorado. Era alguien que había hecho grandes cosas, sigo en el versículo 1, y un hombre valeroso en extremo. Pero tenía una renguera, ¿no? Era cojo de un lado, como hoy hablamos del mendigo, pero era leproso. Yo antes de ir a hablar de la lepra, quiero hablar de este leproso, porque si bien era leproso, mirá todo lo que hacía. ¿Qué clase de personalidad enorme, qué capacidad de sobreponerse y no hacer caso a sus achaques. Era un leproso, están escuchando, ¿no? Pero era un general y llevaba adelante los ejércitos y daba grandes victorias. Nosotros a veces estamos ahí como me duele el zapato, gracias que me puse unos mocasines más cómodos, ¿no? No, en serio. A veces vengo con los otros y estoy medio acalorado, pero a veces nos incomodamos por pequeñeces. Y uno dice, ¿y por qué no sé, no lo estoy viendo? ¿Por qué no veo que su tarea sea hecha? Porque estamos en un momento donde no hay tiempo que perder y ese tipo de cosas. Y a veces cuando vas, y a veces ya no quiero ni ir, lo que te viene de retorno te rompe los oídos, ¿no? Porque esto, porque aquello, pero qué calidad de gente este Naamán, ¿no? Yo creo... Y es una presunción, capaz lo que voy a decir, que capaz que Dios elige gente que luego le pueda servir de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Jesús cuando llamó discípulos, no los llamó estando ellos en la catrera, así echados mirando el techo y durmiendo hasta el mediodía. Algunos estaban remendando redes, otros estaban pescando.
otro estaba sentado en la mesa de los tributos. Y este era un valeroso, y yo creo que tipo Saulo, ¿no? Cuando Jesús dice, instrumento útil me es este. Y la vehemencia que tenía para lo demás, lo tuvo para las cosas de Dios. Yo eso lo veía un poquito en mí. Porque yo era un tipo vehemente. En lo que yo hacía, lo hacía así a lo loco, ¿no? Por momentos desbordadamente. Laburador, te digo la verdad, hasta de más. Yo a veces contaba, no hace mucho, en mi distribución, que fue el último trabajo que tuve, no antes del ministerio, aún durante el ministerio. Yo seguí con mi distribución. Y pasaba que trabajaba, no cualquier día, a veces era Nochebuena, yo lo contaba no hace mucho, y estaba yo entregando mercadería a las 11 de la noche. Pero ¿por qué? Porque esa manera que, no sé, que Dios nos ha hecho. Y ahora estoy así con mi... ¿Otra vez? No, yo me prometí que no iba a estar tanto con el tema de la edad, ¿no? Porque por ahí capaz que alguien se come, digamos, el error. Y como alguien me dijo el martes que tuve una persona nueva, me dice, pastor, claro que yo había dicho también en la predica que tengo 60 años, es que estoy con un complejo, parece, ¿no? Y él me decía, yo te daba 40. Y yo lo pensé, lo estoy queriendo más a este. De verdad, hermano, que yo creo que Dios escogió a este porque no iba a ser un holgazán. Cuando le viniera lo de Dios, este iba a ser tremendo. Iba a ser un general de Dios en Siria, ¿no? Y yo veo gente, qué lindo, ¿no? Hay gente tan linda, gente de esa que no la paran nadie. Y alguien me dijo de esa calaña de gente que no lo para nadie, me dice, mira, para todo lo que hay que hacer, mira, no te estreses tanto, me lo han dicho por algunos lados, pero mira, si vos me asegurás a ese fulano que hoy está acá en el culto, y está él y estoy yo, te sacamos adelante lo que necesites, pastor. ¿Escuchaste, Pedro? Estoy hablando de vos. Así como quien prende fuegos. Pero qué lindo es, hermano, que hay gente de esa talla como hay otros hermanos acá, ¿eh? De esos que no hay que pedirle nada, eso que sale de esos mismos. Y este era todo lo que era, pero como digo, era un leproso. Tenía algo que, como ya te dije, no lo detuvo, pero tenía algo que, si lo vamos a hablar, la lepra era algo de muchos, era algo pandémico. Esto que estoy hablando de que estoy bien por todos lados, pero tengo una chuequera por otro lado, esto es una pandemia, hermano, no es de algunos nomás. Esto es endémico. Esto no es solo de Naamán. Solo que algunos disimulamos muy bien y caminamos muy derechito y nadie se da cuenta, capaz, ¿no? Este era un generalote, estaba con todo su armamento, con toda su vestimenta, pero en verdad poco podía esconder lo que le estaba pasando, porque lo que tenía era lepra. Y la lepra son manchas. Y, ¿sabes? El Señor apareció como quitamancha. Esto me hace acordar Rescate. ¿Se acuerdan los argentinos Rescate, el quitamancha? Bueno, algunos saben de lo que estoy hablando. Y Él apareció para quitar la lepra. La lepra que además de manchas en sus síntomas, se transforman las manchas en lesiones. ¿Me va siguiendo, no? Porque capaz que vos no tenés lepra, pero tenés algo que te mancha, que no condice contigo, con el general que sos, con lo escogido que sos. Y tenés algo que te mancha, que te salpica, que no es tuyo. La lepra no era de Naamán, era algo que se le pegó a Naamán. Era algo externo. Era algo que empezó como una mancha y después se transformó en una lesión. ¡Wow! Me duele esto. Pero también dice la sintomatología de la lepra que esas áreas, escucha bien, se transforman muchas veces en áreas insensibles. A mí hace un tiempo me mordió un lobito de mar esta mano, ¿se acuerdan? Yo una vuelta vine con la venda y les conté justo un día, una vuelta que había venido Fly Aguaya, allá a la sala de conferencias a predicar, y yo andaba con eso y me mordió. Esto se curó re rápido, pero levanté la mano colgando el lobito, ahí de la mano, me desgarraba la mano y me quedé insensible. Y en estos días le di gracias a Dios porque hasta me mandaron una medicación que no me hizo nada y estoy recobrando sensibilidad. Qué horrible, hermano, que te pase lo que te está pasando
que te aparece como una mancha, se transforma en lesión y luego te vuelves insensible. Así como la lepra, te vuelves insensible. Como que no te estuviera pasando a vos, pero te está pasando a vos. Y el otro síntoma que se desprende de la lepra es que trae debilidad muscular. Claro, cuando tenés un problema y estás cargando con una lepra, Naamán, llega un momento que te quedas sin fuerzas, ¿o no? Empieza a haber debilidad. Tarde o temprano vas a jadear, tarde o temprano vas a transpirar, tarde o temprano se te va a caer un lagrimón. ¿Me estás escuchando? Entonces Dios, que era el Dios de la elección de Naamán, y Naamán no estaba haciendo nada en cuanto a Dios, no lo estaba buscando. Lo leímos con atención, ¿verdad? ¿Escucharon lo que estábamos leyendo? Naamán se puso a buscar a Dios, díganme ustedes, ¿verdad que no? Pero Dios lo buscó a él. ¿Viste cuando vos ya ni buscás a Dios en el asunto? Pero Dios te está buscando. Y Dios, qué lindo esto que viene ahora. Se valió de una muchacha. Hay tan lindas muchachas como esta de acá ahora en esta iglesia que yo digo, gracias Señor. ¿Por qué? Me estoy refiriendo a gente que Dios pone estratégicamente, que se sienten pequeños porque son nada más que, vamos a decirlo un poco decoradamente, un asistente de una casa, de un lugar, que como esta muchacha judía que nos contaba el pasaje estaba para ayudar en la casa, una empleada, ayudar a la esposa de Naamán. Y ella que estaba ahí y se puede haber conformado con eso, soy la empleada y más nada, de lo demás ni me entero, ni me quiero enterar, ni me meto, no sé qué pierdo el laburo, ¿no? Mirá, si me pongo a hablar de Cristo y resulta que pierdo el laburo. A esta le importó poco eso. Entonces, estando en el laburo, ahí trabajando justo en la casa de Naamán, como asistente, como empleada de la esposa de Naamán, le dice a la esposa, ¿sabe qué, doña? Hay sanidad para la lepra de su marido. Yo digo, benditas esas mujeres que están puestas por Dios en algunas casas de familia. Jamás te cierre el diablo la boca, jamás. Te quedes mirando las paredes a ver qué sirio y tan sirios son tus patrones. ¿Qué importa cuán sirios son? Este era un sirio idólatra, paganísimo. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que hay en vos de Dios. El altar que hay de Dios en vos. Y esta muchacha, porque estaba llena de Dios, no se pudo callar. Entonces le dijo a la doña, mire que hay sanidad para su marido. Esta estará loca porque no había sanidad para la lepra. Pero a ella poco le importó su laburo, lo que dirían y qué pasó. Terminó llegando a buen puerto esto, porque era una familia escogida. Así que, ¿qué sabés vos? ¿Dónde estás trabajando? Si no es de una familia escogida, donde Dios te colocó, ¿qué vas a salir corriendo? Y si Dios te quiere usar ahí. ¿Me estás escuchando? Cuando yo era distribuidor de portezuelo, en mi laburo que ya te dije, que me quedaba hasta no sé cualquier hora haciendo lo que tenía que hacer, y yo cuando me quise acordar le estaba hablando al dueño de portezuelo. Después me enteré que murió, no hace mucho. Pero yo lo llevé a escuchar palabra de Dios. Yo le hablaba en su oficina, le hablaba de Cristo. Sí, porque Dios agrada a esos muchachos y muchachas que sueltan la palabra, porque del otro lado hay un Naamán seguramente. Un Naamán que habría de ser receptor. ¿Me estás escuchando? De hecho, la muchacha le dijo el mensaje bien claro y bien completo. Y se resume en lo que nos cuenta el versículo 4, donde lo que ella le había dicho, la muchacha lo que le había dicho, que bueno, que sí, que había milagro, había sanidad para su enfermedad, pero ¿dónde sería eso? En la tierra de Dios, en la tierra de Israel. Así que como que nosotros tenemos que tomar medidas en todo esto, ¿no? Y darnos cuenta que claro, sí, que Dios puede hacer milagro en cualquier parte, ¿me están escuchando, no? Pero nunca como la tierra de Él, ¿eh? ¿Vos sabés que esto es tierra de Dios? ¿Vos sabés que todo lo que pisa la planta de nuestros pies le pertenece a Dios? ¿Sí? Y Dios nos lo ha entregado a este lugar, ya le voy a sacar ese eslogan de ubicación más fácil, ex Cinemateca. Se terminó eso, y si no lo saqué, haceme recuerdos de eso, porque esto ya es iglesia de Cristo, hermano. Es tierra de Dios, tierra de milagros. Si no, preguntale a Matías otra vez, y lo voy a decir 1000 veces, cayó de 15 metros y hoy lo vemos parado ahí alabando a Dios, caminando y con la mano levantada. Dale un aplauso grande, aleluya, porque estás en tierra de bendición. Gloria a Dios.
Qué muchacha bien informada. Sí, y qué bien que informó, ¿no? Y sin vergüenza, ¿no? Como que se tenía que hacer el viejito, no sé si era viejito de Naamán, pero tenía que hacerse el viaje a la tierra de Dios. Hay que traer a la gente a la iglesia, hermano. Porque Dios hace lo que hace donde quiera, pero más en su tierra. ¿Dónde estuvo el ministerio de Jesús? Cuéntenme ustedes, ¿dónde fue el ministerio de Jesús? En la tierra de Dios, en Israel. Y de ahí a las naciones. De acá a las naciones. Hay que traer a la gente. Hay que invitarlos a venir. Resulta que esto llegó a puerto. Y bueno, resumiendo, resulta que Naamán, y ahí dudativo al principio, pero así es Dios, usó los recursos que quiso usar, hasta el mismo rey de Siria, le dijo, anda a recibir tu milagro. Mirá lo que es Dios, ¿no? Pero está todo endiablado, pastor, está todo endemoniado, este mundo es un desastre. ¿Pero qué? ¿Te olvidaste de que Dios es Dios de toda carne? Y Él puede hacer con lo que quiera y con quien quiera. Y usó al rey de Siria para mandar a su general al Dios de Israel. Es tremendo lo que Dios puede hacer. ¿Me están escuchando, no? Porque Dios nos escucha a nosotros también. Y Dios escucha nuestras palabras que hablamos de parte de Él y no las deja caer por tierra, ni vamos a quedar en vergüenza. Esa muchacha quedó en honra. Porque Naamán puso su norte hacia la tierra de Dios. Y en ese turno, versículo 8, el siervo de Dios se llamaba Eliseo. Está bien, qué dato. Bueno, pero que en realidad eso hay que saberlo, ¿no? Siempre Dios tiene a alguien en turno. Yo no quiero perder mi turno, la cosa de Dios. Con uña de diente agarrado y no quiero perder lo que Dios me dio y no sea que otro tome mi corona. Vos estás cuidando tu puesto, ¿no? Mirá que no somos imprescindibles. Tenemos que ser de esa manera que el Señor diga, bueno, está haciendo bien las cosas. No tengo por qué pasarle la posta a alguien más. El que estaba ahí de turno era Eliseo. Y el que está hoy de turno en este lugar se llama Eliseo. Y, pastor, yo no sabía que usted se llamaba Eliseo. ¿Qué? ¿Eliseo Juan o Juan Eliseo? No, sí, yo fui al liceo, pero no. Eliseo quiere decir Dios es salvación. Nosotros tenemos esa asignatura. Los verdaderos siervos de Dios predicamos salvación. Eva, ayer estuve en la casa de tu hija predicando salvación. Predicando a Cristo como Salvador, predicando la efectividad de la sangre de Cristo, predicando arrepentimiento, predicando el nuevo nacimiento, el bautismo en agua. Pedro, estamos dando clase, los domingos se viene más gente, si no lo vamos a ir a buscar. Dijeron que iban a venir. Porque Dios salva. Esa es la asignatura de un verdadero Eliseo, de un verdadero siervo de Dios. Hablamos del Salvador, hablamos de Jesús. Eres el centro de mi mensaje, siempre me estoy repasando en eso. Señor, no me quiero desviar, cuídame, porque dice que los ojos tienen que estar puestos en Cristo. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. El que estaba de turno, el que está hoy de turno se llama Eliseo. Dios es mi salvación y la tuya también. Dale un aplauso grande y decir, amado, gracias Señor, porque hay varones tuyos de turno en este tiempo también. Hay de todo en la viña de Dios, ¿no? Pero que Dios nos guarde, que seamos de los que agradamos a Dios. Y entonces este siervo viene envalentonado de parte de Dios. Bueno, está firme, está fuerte y está ganador de almas, ¿no? Versículo 8, le manda a decir a Naamán, aunque era un grandote, era un general. Imagínate cuando venga el presidente acá. Y dice que le mandó a decir, bueno, que vengan los gobernantes, que vengan. Y van a ver que acá hay unción de Dios. Y van a ver que acá está la presencia de Dios. Y van a ver que acá hay un profeta de Dios, dijo Eliseo. Así que se vino Naamán. Se vino con toda su gente. Y entonces le manda un mensajero Eliseo. Gracias, Antonio. Viste, hay gente que está colaborando con nosotros y yo hoy le pedía, perdóname Antonio, que te pido tanto, que andá, que vení. Y bueno, es parte de la corona que Dios te va a dar, ¿no? Eso de servirnos unos a los otros. Alguien estaba sirviendo a Eliseo, alguien mandó Eliseo a Naamán, que ya estaba llegando, y diciéndole lo que tenía que hacer para recibir el milagro. Ese que no estaba buscando el milagro, ese que fue encontrado por Dios. Ese que no buscaba a Dios, pero Dios lo estaba hallando a él. Y ahora de repente se ve en la escena de lo de Dios, ¿no? Y el consejo es
bien claro y bien práctico. Así tenemos que ser pragmáticos nosotros los predicadores como Eliseo. Entonces, versículo 10, le manda a decir: ve y lávate 7 veces en el Jordán y se restaurará tu carne y serás limpio. Acá no solo nos está hablando de una sanidad en proceso. 7 veces. Tenés que venirte, es como que dijéramos nosotros, a todos los cultos de la semana. Yo me puse a sacar cuenta, ¿cuántos cultos tenemos en la semana? Son como 7, ¿no? Porque repetimos, algún día es doble, y más allá de que faltan los sábados, es como que a veces nosotros queremos los milagros ya, y hay milagros ya y ahora. Lo vimos en la semana pasada cuando se hablaba de la mujer que sufría el flujo de sangre, al instante fue sanado. Bartimeo al instante fue sanado. Y acá, al instante no, en progreso, en proceso, en obediencia, en santificación. Ve y lávate. ¿Dónde? En el Jordán. ¿Y qué significa el Jordán para nosotros? Es el lugar de revelación de Jesús. ¿Y por qué te digo eso? Claro, en el Jordán fue que se escuchó la voz del cielo que decía el Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allá en el Jordán llegó esta voz. Y ahí es donde hay que estar, donde se da testimonio de Jesucristo. Esto es un Jordán, hermano. Este es un lugar donde se revela, donde Dios habla y da testimonio de quién es Jesús. Pero no te vengas una vez sola. No vengas a un culto y ya te cansaste y ya no sé si vuelvo. Y hay que mandarte 1000 mensajes de WhatsApp a ver cuándo te vemos otra vez. Sino tenés que ser persistente y perseverante. ¿Me estás escuchando? Naamán. Y entonces, en eso chocan realidades conceptuales, ¿no? Uno el concepto de Dios y otro el concepto de Naamán. Voy largo, ¿no? ¿Me dan un minuto más? Chocan los conceptos y en los pareceres. Y entonces Naamán, cuando le dicen esto, Naamán se enoja, Naamán se molesta, porque él tenía otra idea, ¿no? Va a venir el siervo de Dios, me va a imponer la mano, va a clamar al Dios del cielo, Dios va a hacer el milagro y listo, me voy de una, bendecido y sanado. Pero no es como a vos te parece, no es de tu propia plataforma de concepción o como vos entendés que va a hacer las cosas, sino que va a ser como Dios quiera. ¿Me estás escuchando hacia arriba? Va a ser como Dios quiera. Y a veces, pero si Dios lo hace tan rápido, ¿no? Con Matías fue un segundo. ¿Cuánto se demora en caer 15 metros? ¡Pum! Y ya cayó y ya el milagro estaba. Porque lo que pasó, pasó, y lo que no pasó, no pasó. En ese instante. Pero a veces es progresivo. ¿Vos te crees que fue fácil para mí tener, ojo con lo que voy a decir, visualizado este lugar? Yo lo había visto, lo había concebido en mi corazón como que sí, que era obvio y Dios me estaba hablando una y otra vez. Y hubo un proceso, hermano. Hubo un proceso. Hubo una aguantá, esperá, seguiste lavando. Seguí entrando en Cristo, en el Jordán. Seguí obedeciendo. O te queda otra. No, porque este pensó que le quedaba otra y dijo, bueno, igual en Siria hay mejores ríos que este. Este es un chocolate, el Jordán yo lo vi, parece el río de la Plata. Es agua chocolatada eso. Y él dijo, no, a su manera, no razonó, hay mejores ríos allá, así que se volvió enojado. Y ya falta menos, hermano. Y acá aparecen otros más. ¿Cómo Dios exalta a los pequeños? Primero a una empleada, ¿no? A la muchacha asistente de la casa de Naamán. Y ahora, ahora envalentonado, pero todavía por eso mismo, por su orgullo y altanería, todavía leproso Naamán, habiendo tenido ahí al alcance de su mano el milagro, se enojó, se fue del culto, no quería volver más. Y entonces Dios usó, mirá la aclaración, ¿no? Versículo 13, a unos criados, a unos chiquitúas de esos como vos y yo, que no se callan tampoco, que no se sienten criados, se saben hijos de Dios. Acá no hay estatus, hermano, social, cultural. Nosotros somos lo máximo de la tierra, porque somos los hijos de Dios. Somos los lavados con la sangre del Cordero, así que animate. Y estos se animaron y le hablaron al supercomandante en jefe y le dijeron a estos criados, se le acercaron a uno
a uno que estaba encolerizado, estaba iracundo, estaría bravo para acercársele. Y le hablaron y lo convencieron. Pero lo hicieron tan bien el trabajo que escuchá, y ya estoy terminando ahora sí, versículo 14. Él entonces va al Jordán. Va donde tiene que ir, lugar de testimonio de Jesús, decíamos. Y se le había dicho, míralo bien, versículo 10, ve y lávate, ¿no? ¿Le dijeron eso? ¿Le dijo eso Eliseo? ¿Le dijeron eso mismo los criados? ¿Sí? Cuanto más desciéndete y lávate. Y el hombre estaba tan bien predicado que se zambulló. No se fue a lavar así un poquito de agüita. Se zambulló 7 veces. No te dije que este era una persona que por algo Dios la había escogido. Ya estaba entrando en las cosas de Dios, pero con vehemencia. No así flojita, así ahí medio que dudando, ¿no? Se zambulló. Esto me hace acordar hace muchos años, bautizando. Venía un momento de bautismo en un bautisterio en la iglesia, donde fuimos con la gente nuestra, y la iglesia tenía bautisterio. Y entonces, bueno, van todos a bautizar los pastores a sus grupos, y yo voy con el mío. Y la que iba adelante era una hermana así, tipo Naamán. Entonces, ella tenía que esperar en la escalinata del bautisterio a que yo, que lo iba a bautizar, entrara en el agua. Yo no había entrado en el agua. ¿Y saben qué? Ella bajó y se zambulló. Tremenda. Pero era así en todo lo de Dios. Era tremenda esa mujer. Como se zambulló 7 veces. ¿Y saben qué? En la obediencia, en la humillación, en hacer el mínimo esfuerzo, no, las cosas mejor aún de las que me piden, porque le dijeron lávate, pero se zambulló 7 veces. Entonces, conformó entonces la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Entonces dice que su carne, sus manchas se fueron, su carne se volvió como un niño y quedó limpio. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo. Que costó, pero llegó. Que parecía que no, que se demoró, que tuvo que pegar la vuelta, que tuvo que reconsiderar cosas, que tuvo que aprenderlas y aplicárselas y salirse de él mismo y ser de acuerdo y conforme a la palabra que se le estaba diciendo. ¿Viste lo que hablábamos hoy? Hay que tomar la mano de ayuda, hay que recibir la ayuda. El consejo que se le estaba dando no era a la manera que se nos ocurra a nosotros que van a hacer las cosas, sino la manera de Dios, que Dios hace las cosas de una manera o de otra manera. Yo hubiera querido en el 2019 no haberlos hecho a ustedes esperar, que yo no fui yo, hacerles esperar tanto tiempo. Me escuchaban hablar el lugar nuevo, el lugar nuevo, el lugar nuevo y nunca llegaba. Y saben lo que estaba pasando, como un gotero la gente se estaba yendo a la iglesia. Y se estaba yendo porque no aguantaban. Y yo decía, Señor, ¿vos no ves? Pero es que faltaría que una zambullida. Y las zambullidas hay que hacerlas todo lo que haya que hacer. Y se transformó ahora en un siervo de Dios, un general de Dios. Porque entonces, él cuando se da esto así, versículo 15, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, así que los tendría ahí ya todos semi-convertidos y convencidos, se puso delante del siervo de Dios, que de turno en ese momento Eliseo, y declaró, y no cayó, sino que confesó, ¿sí? Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel, en la tierra de Israel. Le damos un aplauso grande porque nosotros tenemos al Dios de Israel, hermano. Aleluya. Jesús era judío, hermano. El Dios de Israel es el Dios de todos los pueblos y de todas las naciones. Cerra tus ojos, inclina tu rostro y Señor, te damos gracias.